Muy buenas tardes. Agradecerle la invitación que nos hace Iván Cepeda y Alirio Uribe a este evento. En nuestra tierra, la región del Putumayo, la Baja Botacaupana y Jardines de Sucumbíos de Ipiales, Nariño, encontramos a nuestras comunidades a no callar, a pensarse en el mañana, a decir que no sean otros que vengan a hablar por ellos, que sean ellos mismos que tomen la iniciativa de las políticas que queremos como región y como país. Es así que esta canción acompaña el amanecer de la esperanza de las organizaciones sociales campesinas, indígenas, afrodescendientes y de mujeres del Putumayo, con el paro agrario del 2013 y luego de 72 días en el 2014, del paro que tuvimos en el corredor Puerto Vega-Teteyé en contra de la extracción petrolera. Demostramos la capacidad de denuncia, luego de tantos años de resistencia frente al abandono estatal. Estas acciones nos permitieron tener fortaleza para seguir en permanente denuncia y ser escuchados en búsqueda de una vida digna. Cuantas veces sea necesario, en los espacios regionales, nacionales y hasta alcanzar las garantías plenas de nuestros derechos. Pero ¿cómo vencimos el miedo? ¿Es posible? Sí. Se hace el respectivo duelo, pero también en el Putumayo aprendimos a tener valor en medio de nuestros duelos, para que tomáramos decisiones acertadas que protegiera o salvaguardara nuestras vidas mientras continuábamos con la denuncia y sí, también la lucha en la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo sobrevivir a más de 8 décadas que ha atravesado por 4 bonanzas, las cuales han marcado a las comunidades y se ha dado varios momentos de violencia y servidumbres, o como llamamos, esclavitudes de nuestros territorios? La primera fue la bonanza de la quina en los años 30, la del caucho desde el año 1963 a 1976, la fiebre del petróleo, pero paradójicamente acompañada de la presencia nula del Estado, para que las primeras mafias del narcotráfico encontraran fácil entrada al Putumayo. Así desde 1978 a 1984 se dio lugar a la bonanza cocalera, un modelo de economía ilegal impuesto por los intereses de Rodrigo Gacha, quienes al entrar en el departamento le fue muy cómodo potenciar la mafia acompañada de los ya existentes grupos paramilitares. Y cabe mencionar que se prevé un crecimiento de la explotación minera como una nueva bonanza en nuestro territorio. Por eso, ante un modelo de desarrollo impuesto, cuando ya se venía a venir con las políticas antidrogas y el Plan Colombia, la erradicación forzada y las fumigaciones desmedidas por parte de la fuerza pública, se realizaron en todo el Putumayo las marchas cocaleras. Es increíble cómo desde ese entonces la respuesta estatal ha sido la represión en todas estas bonanzas. La apropiación por el despojo y desalojo, que en derechos humanos llamamos desplazamiento forzado por la tenencia de la tierra. Y lo decimos sin tapujos.
porque ya hay procesos judiciales que demuestran que estos hechos violentos a la fecha han sido acompañados de militarización estatal de los territorios y en especial el encrudecimiento del conflicto social y armado. Se demuestra que por parte de la mitigación estatal a la problemática mencionada, la respuesta fue priorizar el argumento del combate bélico, a la persecución del campesino cultivador de coca, al equiparlo con el mafioso, narcotraficante. No se persiguió judicialmente, sí se investigó a quienes en verdad eran los responsables en la cadena del narcotráfico y eran cómplices de la corrupción de funcionarios de las instituciones locales, como tampoco se denunció por parte del gobierno nacional como deber mínimo de control y seguridad, pues las fuerzas militares tenían órdenes de retirarse y no interponerse ni confrontar, lo mismo que omitir cuando un grupo paramilitar pasaba amedrentando a la población, marcando los territorios, escalando en el dominio del negocio del narcotráfico en el Putumayo. Si vamos a hablar de acciones repetitivas, debemos mencionar el deber y responsabilidad estatal de cada gobierno de turno cuando omite y debe legal y administrativo, pues aumenta el abandono estatal, y más cuando su respuesta criminalizadora y estigmatizadora es desproporcionadamente frente a los derechos humanos y la violación al derecho internacional humanitario. Características que nos llevan a afirmar que el incumplimiento de los compromisos pactados desde los primeros acuerdos entre las comunidades y el gobierno nacional, luego de las marchas campesinas y cocaleras, son incumplimientos cómplices y permisivos del aumento del fenómeno de violencia como la delincuencia común, las bandas criminales y el paramilitarismo. Así se configuran las primeras acciones repetitivas. Ahora bien, tenemos la larga historia y la memoria fresca para seguir denunciando, y pese que la voluntad del gobierno nacional ha cambiado en su lenguaje y la mirada hacia el Putumayo es hoy más humana, ya nos reconoce en las cifras de sociedad civil, organizaciones, ya nos dicen líderes y lideresas, organizaciones sociales y campesinas, reconocen que aquí nos hemos convertido en defensores de derechos humanos, avances que permiten darnos un lugar en la esfera pública y la denuncia nacional e internacional. Pero en el interior de nuestros municipios aún esos reconocimientos públicos no son aterrizados, pues un alcalde o un funcionario municipal también por miedo o amedrentado por los mismos grupos paramilitares no denuncian. Impera en sus oficinas el silencio, como si el silencio fuera una norma de buen comportamiento. Terminan siendo cómplices. En la mayoría de los eventos violentos que vivimos, desde las masacres en el Tigre, el Placer, la Hormiga y otras, tuvieron las herramientas de acción y protección de los derechos humanos en sus escritorios, pero no las activaron. No reaccionaron frente a la escalada paramilitar por temor, complicidad, corrupción, cohecho e interés mafioso. Solo se conocieron por acciones jurídicas, judiciales, de unos y unas pocas valientes que desde afuera del departamento del Putumayo lograron demostrar la culpabilidad y la cárcel para políticos. Lograron desmantelar contrataciones, abrir archivos y hacer un pellizco al Estado en cosas inconstitucionales y a la impunidad que recae sobre funcionarios que asumieron cargos departamentales.
y que jamás activaron las herramientas que permitieron prevenir y proteger a los habitantes y las comunidades del paramilitarismo. La categoría promoción y prevención son imperativos para los presupuestos de los gobiernos departamentales y municipales, presupuestos dirigidos para la pedagogía y cátedra y para la implementación de planes de desarrollo propios, no impuestos, que busquen la recuperación de la memoria histórica y el empoderamiento de las víctimas, presupuesto que se diseña contra el olvido y el miedo. Todas estas herramientas para la paz estable y duradera en el nivel regional, y son imperativos porque la población lo exige y son la garantía del funcionamiento de las participaciones ciudadanas. A la veeduría, a la vigilancia y el control constitucional y popular, no estamos hablando más de que un cumplimiento de las funciones del Estado, sin miedo a la amenaza que permitan la equidad, la igualdad de oportunidades. Como a su vez se garantice el derecho a la movilización y a la protesta social. Si las acciones provenientes del gobierno nacional y departamental son acciones garantistas de derechos, son las mínimas acciones que esperaríamos se implementaran en el desmonte del paramilitarismo, ya que ahí, en el poder local y regional, es donde la corrupción se naturaliza, es donde su accionar ha tenido mayor permisividad, pero además ha creado que el imaginario colectivo de la falsa idea, que son un poder supremo, una institucionalidad invisible, que a quienes no obedecen se les impone patrones de comportamiento, y quienes desobedecen se someten a un plan pistola, a los asesinatos selectivos, los panfletos, las advertencias, las limpiezas sociales, los toques de queda, las vacunas, a comerciantes, entre otras acciones violentas. ¿Qué tipo de desarrollo se pretende con estas acciones? Si su poder, ¿quién lo ordena o dirige? Serían las preguntas que habría que hacernos. ¿A los intereses de quién obedecen? ¿En manos de quiénes quedan los territorios despojados de sus gentes? ¿A quienes se perjudica con la denuncia de líderes o defensores de derechos humanos? ¿Por qué se intimidan o coacciona a quienes sin corrupción logran un cargo de representación? Entonces, en todos los espacios están los paramilitares y lo sabemos. Las comunidades que confirman en el derecho en el defensor y defensora de derechos humanos los identifican, los distinguen, casi que conviven con ellos. ¿Y qué podemos hacer? Apuntar, documentar e investigar, activar la solidaridad nacional e internacional para poder denunciar, porque inmediatamente nos ponen como objetivo militar, denunciar su accionar. Y es ahí cuando encontramos que quienes los dirigen son los mismos grupos que mencionamos en los años 70, obedecen al mismo modelo económico impuesto, son contratados por quienes en el Putumayo, territorio andino-amazónico, quieren que aparezca frente al Incoder y a la Amazonía grandes expansiones de tierras baldías y deshabitadas. A los grupos paramilitares les conviene la adjudicación de predios a las empresas de extracción minera y de hidrocarburos, pues estas en el marco ilegal pueden contratar seguridad privada, la cual conforman
por personas que han pertenecido a los paramilitares, desmovilizados o informantes de los mismos grupos paramilitares. Mientras tanto, las empresas petroleras, en su mayoría empresas multinacionales a quienes no les importan las condiciones para realizar sus actividades industriales, quienes no aplican planes de manejo ambientales, quienes presentan resultados erróneos para el otorgamiento de licencias y contrataciones con el Estado colombiano, y mucho menos a quienes no les importa la historia del conflicto social y armado de nuestras veredas, nuestro territorio. Prefieren incrementar su producción salvajemente contra el agua y la biodiversidad, aun cuando ni siquiera la calidad deseada de crudos alcanza para que el abastecimiento de gasolina en el departamento. También cabrá preguntarnos, si baja el precio del petróleo desde el Alto, Medio y Bajo Putumayo, hay tantas empresas petroleras, ¿por qué no baja el precio de la gasolina en el departamento? Pues entonces, nuestras preguntas comienzan a tener respuestas y así sonemos repetitivos. El paramilitarismo, como si se trata de una sandijuela, se ha alimentado del dinero público, se ha alimentado de coacción funcionarios, comprar elecciones y se ofrece la seguridad privada a las élites. Se sirve de hacer esclavos a los más necesitados, se alimenta del silencio, sus intereses políticos obedecen a intereses económicos de una clase alta. Son los mismos, con los mismos apellidos de siempre. El paramilitarismo en el Putumayo, entonces, sí responde a un fenómeno, la misma violencia con diferente grupo. Ellos ya estaban aquí, nunca se fueron. No hubo grandes desmovilizaciones, apenas solo un grupo no significativo del bloque sur de la SAUCE para el 2013. Se desmovilizó acogidos por la Ley de Justicia y Paz, pero la verdad en su totalidad sobre los crímenes y masacres que cometieron se desconoce. En los últimos reportes de los informes que las comunidades nos dan a conocer sobre la presencia de grupos armados desconocidos, a los cuales la gente del común racionalmente, racionalmente llama por su nombre, paramilitares, y acompañado de los asesinatos selectivos que reportamos a principios de este año hasta el marzo del 2016, ratificamos con preocupación que tenemos conocimiento de la aparición de los 7 panfletos en el Medio y Bajo Putumayo, denunciados estos públicamente por las organizaciones defensoras de derechos humanos y algunas administraciones públicas en el departamento. Estos grupos y protagonistas han decidido salir nuevamente a la luz pública y que los hechos aislados que muchas veces las autoridades no daban en su investigación con razones y motivos, obedecen a la repetición de la historia que hemos narrado. Si se aproxima una bonanza extractivista, sucede hoy lo mismo que entre años anteriores, la aparición de grupos armados que se hacen denominar rastrojos, urabeños, lacostros, águilas negras, grupos de limpieza social y clan Úsuga, los cuales nunca han dejado de obedecer a sus intereses ya tradicionales. El gobierno, en su afán de demostrar resultados ante sus mecanismos llamados de seguridad democrática y confianza inversionista, sigue denominando a estos grupos como delincuencia común, sin darles el respectivo nombre que estos tienen, paramilitares. Ante todas estas observaciones, y que me quedan otras que ya se los dejaré a ustedes, pero aquí hay otro problema. Mañana, hoy, en la tarde, salimos nosotros de acá, de este recinto,
salimos a nuestros territorios y nos vamos a tener que enfrentar con ese monstruo. Y créanos que como organizaciones sociales, ya se acabó el tiempo, compañero. nosotros tenemos que garantizarnos entre todos, o sea, estar bien en nuestras, ¿sí? Y solicito el acompañamiento de tanto una región como la otra, a las diferentes regiones que hacemos trabajos sociales, llámese marcha, llámese Fensuagro, llámese Congreso de los Pueblos, como sea. Llamo a que las organizaciones sociales, ahora más que nunca, estemos unidas. Muchas gracias, compañero.